Ya, entonces pongamos, ¿no? La siguiente es de la deuda, es decir, la parte del capital que es deuda. Como les digo, esto ya pusimos nosotros la clase anterior, estamos recordando. Ah, no, antes de la deuda está el capital. Antes de la deuda viene el capital. Ya. La deuda es deuda, eso no tienen que olvidarse. Viene la otra parte que es la aportación. Entonces aquí viene la aportación, es el capital propio. Es el capital propio. ¿Sí? Luego tenemos el número de acciones. Entonces este número de acciones son las acciones comunes, que es la que está conformado el capital de la empresa. Aquí ponemos los datos de las tasas de interés de la deuda. Entonces son términos que uno tiene que familiarizarse esta cuestión. Si oímos hablar de adeudo, quiere decir deuda. Si oímos hablar de aportación, esta quiere decir recursos propios. Y acá calculamos el interés. Entonces, en esta manera queda estructurado este cuadro que es del capital a través del adeudo aportación. Parte del capital es propio, parte del capital es deuda. Ya. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros para iniciar esto? Como les había dicho, aquí vamos a combinar, en esta estructura, vamos a combinar los formatos, ¿sí? En lo que tiene relación, no los grados de apalancamiento, sino únicamente el formato que corresponde tanto al apalancamiento operativo como al apalancamiento financiero. ¿Sí? En las probabilidades de ventas que tenga la empresa, es algo parecido que nosotros tenemos. Entonces, al combinar, vamos nosotros a sacar igual, dentro de ellos hacer la combinación respectiva. ¿Sí? Entonces, aquí hay una variación. En lo referente ya conocen ustedes el apalancamiento operativo. Es simple, ¿no es cierto? Las ventas y poníamos nosotros menos los costos fijos, así de simple, ¿no? Menos los costos variables, cualquiera de los dos puede ir primero. Esto igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces ese es el apalancamiento operativo. Y el financiero que tenía igual. Sí, hay algunas partes que de acuerdo al formato que tenemos nosotros, eso no es como les digo, diferentes textos, los formatos, pero en general, en el fondo del formato tiene lo mismo, tiene lo mismo. Algunos ponen otras cosas, otros les quitan alguna cosa, pero en general lo fundamental, lo más importante consta dentro de esos formatos.
no todos los textos son igualitos en cuanto a poner los formatos. Igual, como ustedes ven o pueden revisar, de los estados financieros. Igual los formatos de los estados financieros ponen unos autores ponen de una forma, otros de otra forma, pero en general va a dar lo mismo. En general, por ejemplo, un balance general va a dar igual el activo, va a dar igual el pasivo, va a dar igual el patrimonio. La forma en que le pongan en el estado de pérdidas y ganancias saben poner, primero ponen ingresos, luego ponen aparte gastos y al final unen lo mismo. No es nada del otro mundo. Como les digo, cada autor pone, ¿no? Pone, pero consta todo de eso. Entonces tenemos nosotros el otro, el formato del apalancamiento financiero, que ustedes ya conocen. Entonces teníamos así, utilidades antes de intereses e impuestos. Intereses. Entonces aquí poníamos nosotros menos los intereses. Entonces esto era igual a las utilidades antes de impuestos. De la misma manera, menos los impuestos. Entonces esto tiene que ser igual a las utilidades después de impuestos. Sí, algunos autores tenían lo que nosotros igualmente en el formato, ¿no? No todos tienen, y no todas las empresas tienen. Este dividendo de acciones preferentes, no todas las empresas, son muy pocas. Pero han puesto, los autores también han puesto en los textos, ¿no? Dividendos de acciones preferentes. Otras simplemente tienen de acá utilidades después de impuestos. Y esas utilidades ya les consideran esas utilidades disponibles para acciones comunes. Entonces aquí recién nosotros vamos a obtener utilidades disponibles para acciones comunes. Y aquí teníamos el número de acciones comunes. Entonces aquí sacábamos luego las utilidades por acción. Ya. Entonces esta parte hay muchos textos que no están estas acciones, estos dividendos de acciones de preferentes. Como les había dicho, estas de acciones preferentes son especiales. Son ciertas empresas que tienen, sobre todo en relación a los propietarios o a los accionistas que más aportación tienen. O sea, los socios mayoritarios de la empresa. Aquí estas acciones no tienen la repartición que se hace acá en estas utilidades disponibles para acciones comunes, como nosotros hacíamos, ¿no es cierto? Estas utilidades disponibles para acciones comunes, dividíamos nosotros, si se acuerdan, en el apalancamiento financiero para el número de acciones comunes de la empresa y sacábamos la utilidad por acción. Estos
Estos acciones preferentes no tienen este tratamiento. Simplemente es una resolución del grupo mayoritario de los accionistas de la empresa a través de la Junta General de los mismos y determinan un solo valor para estas acciones preferentes. Entonces dice, nosotros tenemos acciones preferentes este año quiero que vamos a poner nosotros dentro de las disposiciones de la Junta de Accionistas, vamos a poner que se nos entregue a los que tenemos estas acciones preferentes, supongamos la cantidad de 2 millones. Y ellos se reparten de acuerdo al número de acciones que tengan. Entonces aquí no hacemos ningún tipo de división para sacar utilidad, sino que se destina un solo valor. Es como decir, yo le entrego a Yasmín, le voy a dar por utilidades preferentes que ella tiene, le voy a dar 1,5 millones, le voy a dar 500 o $1,000,000 o $500,000. Nada más. Si no hay ningún tipo de divisiones, porque ustedes no ven aquí ningún número de acciones preferentes para dividir las utilidades después de impuestos, para dividir para este número de acciones preferentes. No, simplemente es un valor establecido por parte de ellos. Y tenemos estos dos apalancamientos. ¿Sí? Ya, entonces vamos nosotros ya a encargarnos de hacer el ejercicio respectivo que nos interesa con respecto a esto. Entonces vamos a poner nosotros ya el ejercicio respectivo. Pues tenemos la compañía Haga S.A. Dispone de la siguiente información. Dispone de la siguiente información. Entonces, aparte, considera un 25% considera un 25% de oportunidad de ventas que totalizan $400,000. Aparte, considera un 25% de oportunidad de ventas que totalizan $600,000. $600,000. Y luego considera
un 25% de oportunidad. De oportunidad de ventas que totalizan $800,000. Que totalizan $800,000. Los costos fijos de operación serán de $200,000. Los costos variables de operación serán del 50%, serán del 50% de las ventas. ¿Qué más tenemos nosotros? Punto aparte. La empresa considera 6 alternativas de su estructura de capital. De su estructura de capital. Que se miden en base a la razón adeudo raya aportación. Y que son 2 puntos. 0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. Ya, la otra. Monto del capital o valor del capital $800,000.
Tasa de interés del adeudo. Tasa de interés del adeudo, 0%. 8%. 9%. 10%. 11%. Y 12%. Precio de la acción común. O valor nominal. Precio de la acción común o valor nominal. 30 dólares cada una. La tasa de impuesto, 25%. ¿Ya? Entonces se pide, ¿no? Utilidades antes de intereses e impuestos para cada probabilidad. Probabilidad de ventas. Estructura del capital adeudo raya aportación. Y finalmente, utilidades por acción para cada alternativa de la razón adeudo raya aportación. Ya, entonces ahí para que ustedes le tomen la foto, le copien el ejercicio que vamos nosotros a comenzar a hacer. Entonces, vayan copiando, vayan ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos para que le vayan haciendo. ¿Sí? Tengan los datos y vayan tomando cada una de ellas.
Ya estamos listos, ya están listos, ¿o no todavía? Está ahí. Ya. Entonces, primero, el primero que nos pide aquí, las utilidades ante de intereses e impuestos para cada probabilidad de ventas. Entonces vamos a poner aquí nosotros cálculo. Ya, entonces aquí nosotros establecemos, es similar, vamos a poner nosotros, no vamos a poner aquí, a poner como título el grado de apalancamiento, cómo es el apalancamiento operativo, sino que ponemos el formato del apalancamiento operativo. Voy a poner probabilidad de ventas. Sí, entonces, como nosotros teníamos cuando hacíamos el apalancamiento operativo, que poníamos el incremento de la actividad. Aquí se llama probabilidad de ventas. Entonces, esto es sencillo. Teníamos probabilidad de ventas, tenemos nosotros, a ver. Ahí estará bien. 3 probabilidades de ventas que tenemos. Bueno, aquí dejan, 25%. La una, la otra es del 50%. Y la otra es el 25%. Entonces pongamos aquí el formato, ¿no? Ventas. Menos los costos variables de depuración. Y acá ponemos menos menos. Ya. Y esto es igual a las utilidades antes de intereses de impuestos. Es el primer cuadrito que vamos a tener nosotros. Como digo, la parte de combinar el apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero, pero relacionados con la estructura del capital. De esta manera. Entonces vamos a hacer así. Y vamos poniendo los datos que tenemos nosotros.
Entonces aquí tenemos los datos. Dice, considera 25 de oportunidad de ventas que totalizarán 400,000. Oportunidad de ventas que totalizarán 400,000. Entonces ponemos aquí 400,000. Al 25% inicial. Luego acá tenemos nosotros, dice otra. Ah, no, aquí está mal. Aquí corríjanle, en el 50% en la segunda. 50%, ahí corríjanle. Dice, considera un 50%. Estaba puesto el 25, póngale en el de la mitad del 50. Considera un 50% de oportunidad de ventas que totalizan 600,000. Entonces aquí tenemos 600,000. Y luego dice, considera un 25% de oportunidad de ventas que totalizan 800,000. Ya. Hasta ahí estamos. Pondrle bien el porcentaje, la mitad que estaba mal puesto. ¿A qué es lo que hace referencia a esta probabilidad de ventas de la empresa? Porque el una dice un 25%, el otro un 50, 25. Aquí esto no, puede haber más probabilidad de ventas en cuanto a los porcentajes. Está puesto de esa manera que está en el ejercicio. Aquí puede ser 20%, acá 30%, acá 20%, acá el otro porcentaje total que dé 100%. 25, 50 y 25. No solo en 3, sino puede ser en 4, en 5, que dé el 100%. ¿A qué hace referencia esto? De la información de la empresa. ¿A qué esta probabilidad de ventas, a qué se refiere? ¿A qué piensan que se refiere esa probabilidad de ventas? Lo que vamos a conseguir en una, en un, chuta, ¿cómo es esta palabra? En un determinado tiempo. El tiempo, bueno, eso está establecido, pero ¿a qué es lo que se refiere esos valores? La cantidad de ventas que se van a lograr o Ya, la, pero ¿qué más? Allá, si aquí sería esto aquí la cantidad de ventas totales. ¿Qué más? ¿En base a qué? Es en un tiempo, ¿no? Claro, correcto, ese es la cantidad de ventas, ya sabemos, por eso nos da los datos. Pero ¿a qué más se referiría? A ver, Milena, ¿a qué más se referiría? Si estás ahí, Sí, sí estoy. ya, ¿a qué más se refiere? Entonces ahí dice una probabilidad de ventas del 25% que se espera tener ventas, totalizan 400,000. Hay otra oportunidad de ventas del 50%, 600,000. Y hay otra del 25% que es de 800,000. ¿A qué hace referencia cada una de estas? A ver, ¿a qué sería? Digan nomás, así como el Diego está diciendo. Este es el en sí, esto es todo las ventas de la empresa, que como probabilidad. ¿Sí? Y lo que está establecido es estos porcentajes, como le digo, aquí está puesto 25, 50, 25. Puede estar aquí 30, aquí 40 y aquí otra vez 30. 30, 40, 70, aquí 30. O puede estar una más acá. Total que tiene que darnos el 100%. ¿A qué se refiere estos porcentajes que tiene aquí? A ver, Milena, ¿qué piensas tú que se referiría? ¿Ya se fue la Milena? No, estoy bien. A ver, di nomás si no pasa nada.
¿Qué fue no? ¿Sí o no? Al porcentaje de oportunidades hasta Eso es la alcanzar el oportunidad de 100%. ventas que tiene, pero ¿a qué es lo que se refiere cada una de estas? ¿O a qué se referiría cada una de estas? Aquí no estamos poniendo como hacíamos en el operativo que decíamos nosotros, incremento. Aquí estamos la probabilidad de ventas. Tiene la probabilidad de ventas de un 25%, las mismas que totalizan 400,000. Otra oportunidad de ventas del 50%, 600,000. Y otra utilidad y otra probabilidad de ventas del 25% que totalizan 800,000. Estos son valores de las ventas, ¿no? 400,000, 600,000, 800,000. Ya, ¿a qué se refiere esto? Esta probabilidad de ventas, ¿a qué se refiere? No, Milena, no. No, Ya. A O ver. sea, sería como usted dijo, sería el porcentaje de probabilidad que se Sí, sí, pero lograría ese de porcentaje obtener a qué se ese. refiere está dado. O sea, está dado el porcentaje y está dado las ventas. Lo que hace Sería, referencia aquí, a ver, atenderame, ¿no? Lo que hace referencia aquí a que esta empresa tiene 3 mercados, ¿sí? Tiene 3 mercados la empresa, como puede tener 4 o 5 mercados. Entonces, en cada una, en el primer mercado, tiene una probabilidad de ventas de un 25%. ¿Sí? Es decir, si el 25, el 400,000 representan el 25% de ese mercado, ¿cuánto será el, lo que representa las ventas de todo el mercado al 100%? ¿Ya? ¿No es cierto? A eso es lo que se refiere. O como decía el Diego, puede ser